El estoicismo es un movimiento filosófico que se originó alrededor del año 300 a.C. El estoicismo fue fundado por Zenón de Citium y se desarrolló y prosperó en la antigua Grecia y luego en la antigua Roma, convirtiéndose en una de las principales escuelas filosóficas de la antigüedad, y ha mantenido su relevancia a lo largo de los siglos debido a su enfoque en la sabiduría, la virtud y la tranquilidad interior. El estoicismo tiene varios aspectos fundamentales que son especialmente valiosos para aplicar en la vida cotidiana. Sus principios esenciales se centran en el control de las emociones, aceptar lo que no podemos cambiar, valorar lo verdaderamente importante y duradero, tomar decisiones éticas y la resiliencia ante los desafíos. Estos valores fundamentales del estoicismo son aplicables en muchos aspectos de la vida y pueden ayudar a las personas a cultivar una mentalidad más tranquila y equilibrada en situaciones complejas. Si acabas de llegar, te daré un pequeño reto. Ya no es uno más de los que caminan entre la multitud. Prepárate, crece y evoluciona. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificación para elevar tu agudeza mental y convertirte en una fortaleza en medio de este tumultuoso océano en el que se ha convertido el mundo moderno. ¿Cuál es el origen de nuestra angustia? ¿Por qué vivimos tan preocupados y tan dolidos por las cosas que ocurren en el mundo? ¿De dónde vienen nuestras preocupaciones? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que seamos capaces de vivir una vida más plena, una vida más libre y menos dolorosa? Estas preguntas son centrales en un sistema de pensamiento que floreció en la antigüedad griega y romana. Este sistema de pensamiento se conoció como estoicismo o escuela estoica. A lo largo del vídeo de hoy, conocerás las respuestas que los estoicos encontraron a estas preguntas que he mencionado antes y a muchas otras. Y sin duda puedo garantizarte que al final del vídeo estarás viendo el mundo de una forma ligeramente diferente, quizá un poco menos angustiada. Empecemos con un poco de historia general del pensamiento filosófico. La mayoría de los historiadores suelen coincidir en que la filosofía nació en la antigua Grecia en torno al siglo VI a.C. Este periodo se conoce en la historia del pensamiento como el periodo del milagro griego. Este nombre se debe a que el pensamiento filosófico griego parece surgir de forma repentina, abrupta y rompiendo con la tradición de pensamiento anterior. Obviamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? Ciertamente, hay muchas discusiones profundas sobre este llamado milagro griego y es un importante objeto de estudio para los historiadores de la filosofía. Pero podemos responder a esta pregunta de forma relativamente sencilla, comprendiendo el contexto histórico de Grecia y del mundo occidental en aquella época. Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué fue brusco el milagro griego? ¿Por qué decimos que fue una ruptura con los sistemas de pensamiento anteriores? La respuesta es una sola. Hasta ese momento de la historia del pensamiento occidental, literalmente, todos los sistemas de pensamiento eran religiosos, es decir, la fe era el elemento central en la producción de ideas y visiones del mundo. Y a este pensamiento religioso de los albores de la historia de la humanidad solíamos darle otro nombre. Lo llamamos pensamiento mitológico. Por eso hablamos tanto de la mitología egipcia, la griega y muchas otras, pero no debemos olvidar que se trataba de religiones tan reales, vivas e importantes en las sociedades antiguas como el cristianismo, el islam y otras religiones extendidas por el mundo en la actualidad. El pensamiento filosófico griego es radicalmente diferente porque empieza a poner en el centro de la producción de ideas y de la producción de cosmovisiones otro elemento diferente de la fe llamado racionalidad, es decir, el hecho de que en pocas décadas empiezan a surgir sistemas de pensamiento que en lugar de basarse en la fe, se basan en la racionalidad. Esto puede considerarse una ruptura importante, ya que se trata de la aparición repentina de una nueva forma de pensar.
En palabras del filósofo francés Luc Ferry, en todas las civilizaciones que conocemos, sin contar la antigüedad griega y anteriores, las religiones ocupaban el lugar central de la psicología. Tenían el monopolio de las respuestas a la cuestión de la salvación, de los discursos destinados a calmar la angustia derivada del sentimiento de mortalidad. Prueba de ello es la enorme diversidad de cultos de los que, en cierto modo, hemos conservado huellas. Fue sin duda en la protección de los dioses y no en la existencia de la razón misma donde los hombres buscaron la salvación durante mucho tiempo. Es importante darse cuenta de que la creación de sistemas racionales de pensamiento supuso una importante ruptura con el pensamiento anterior, predominantemente religioso, o si se prefiere el término, predominantemente mitológico. La segunda pregunta que surge de todo esto es la siguiente. ¿Por qué este milagro? ¿Por qué este repentino surgimiento de sistemas racionales de pensamiento apareció precisamente en Grecia? ¿Por qué no apareció en otros lugares? Entiende lo siguiente, fue durante este periodo cuando los griegos inventaron una nueva forma de gobernar, una estructura social completamente innovadora llamada democracia, y la democracia griega se ejercía a través de grandes reuniones entre ciudadanos, grandes asambleas donde los ciudadanos debatían los temas de mayor interés social y donde tomaban las decisiones. Así que es fácil ver cómo esta estructura social favorecía el pensamiento racional. Los ciudadanos debatían libremente sobre temas de interés social, y esta era la forma de gobernar. En la antigua Atenas griega, esto significaba que el debate público, la discusión de diferentes ideas y cosmovisiones, se convirtió en parte integrante de la vida ateniense, y si hay algo que potencia el pensamiento, si hay algo que nos hace confrontar creencias, dudar de las cosas, y por tanto si hay algo que estimula el pensamiento racional crítico, es sin duda el debate, la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación de discursos y cosmovisiones entre diferentes personas. Así que concluimos que es gracias a la duda, a las discusiones, a los debates y enfrentamientos entre diferentes perspectivas, es gracias a que los científicos discrepan todo el tiempo. Es gracias a todo esto que la ciencia ha avanzado y hoy podemos decir con cierta certeza que ciertas cosas son ciertas, aunque sea provisionalmente, mientras que otras son falsas. Por eso nunca hay que rehuir el debate de ideas contrarias a las creencias previas. Por eso no hay que rechazar visiones del mundo diferentes a la propia, porque precisamente enfrentando las ideas propias a otras ideas. Y obviamente estoy utilizando aquí la palabra confrontación. Aquí en un ámbito exclusivamente intelectual y no en el ámbito de la violencia física. Pero es precisamente en esta confrontación de ideas donde nuestro pensamiento se enriquece, nuestro pensamiento se hace más crítico, más racional y menos falaz. Y ahora puedes entender el problema con los algoritmos de Facebook, Instagram y YouTube, por ejemplo. Debes saber que los algoritmos de estas redes sociales siempre han intentado identificar cuáles son tus intereses, es decir, han intentado comprobar qué tipo de contenido te gusta y qué tipo de contenido no te gusta, y entendiendo esto, el algoritmo se encargará de que solo veas cosas en tu timeline o en vídeos recomendados, por ejemplo, que solo veas cosas que se adhieran a tus gustos. Debido a esto corremos el riesgo de vernos obligados a interactuar únicamente con contenidos que estén alineados con nuestras creencias y gustos. Si depende del algoritmo, simplemente no tendrás contacto con visiones del mundo distintas a las que sigues habitualmente, lo que obviamente crea una gran burbuja de pensamiento que bloquea la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico. Volviendo a nuestro tema central, creo que la democracia griega tiene mucho que enseñarnos, incluso sobre el intercambio de información en la actualidad.
El libre intercambio de ideas entre los ciudadanos griegos es la cuna de una mejora, de un perfeccionamiento crítico de sus ideas. Es importante recordar, por supuesto, que no todo el mundo era ciudadano en Atenas en aquella época. Al contrario, solo alrededor del 10% de la población era ciudadana. Esto significa que este debate libre, este estímulo al pensamiento crítico, solo pertenecía a una cierta élite de la época, pero aún así fue suficiente para provocar una verdadera explosión de sistemas racionales de pensamiento. No es de extrañar que en el siglo IV a.C. ya hubiera numerosas escuelas filosóficas en Atenas. El surgimiento del estoicismo como escuela filosófica. Una de estas escuelas filosóficas adquirió gran relevancia en aquella época. La escuela de la que hablo fue fundada por un tipo llamado Zenón de Sitio, que nació en el año 344 a.C. y murió hacia el 262 a.C. En uno de sus viajes por mar, Zenón, que era comerciante, transportaba un valioso cargamento, un pigmento púrpura extraído de los caracoles marinos. En una tormenta el barco de Zenón se hundió con todas sus riquezas, pero él escapó sin ver cómo se hundían sus bienes. Se cuenta que tras perderlo todo, Zenón fue a Atenas y pidió consejo al oráculo de Delfos, donde una sacerdotisa le dijo que no tomara el color de los moluscos muertos, sino el de los hombres muertos. En Atenas, intentando comprender el significado de todo lo que había sucedido, acude a una librería y comienza a leer sobre Sócrates en uno de los libros. Entonces, Zenón capta el mensaje y decide seguir a un hombre así, a un filósofo. Preguntando al librero dónde podía encontrar a un filósofo, Zenón acabó siguiendo a Crates de Tebas, un filósofo cínico. Al cabo de 2 décadas, Zenón fundó su propia escuela, la Escuela de Filosofía Estoica. Zenón daba sus famosas conferencias bajo las arcadas cubiertas de pinturas de Atenas. Estas arcadas eran como balcones de entrada cubiertos, es decir, eran pórticos. Entiéndase que pórtico en griego se designa con la palabra istoa, y así se creó la palabra estoicismo. Las clases de Zenón eran gratuitas y abiertas al público, y con esto te das cuenta exactamente de lo que he dicho antes, del evidente fomento del libre debate y del libre pensamiento que existía en la antigua Grecia. Imagina que hoy pudieras ir a un lugar como una plaza y asistir a clases con los grandes pensadores de hoy. En cierto modo, esto era posible en la antigua Grecia, y Zenón tenía exactamente esta intención, que es precisamente la razón por la que sus ideas se hicieron tan famosas, y el pensamiento estoico progresó a través de sus discípulos. El primer discípulo de Zenón fue Cleanto de Asos, un hombre de origen humilde, un obrero que se ganaba la vida con el trabajo manual y su propio sudor. Nació hacia el 331 a.C. y murió en el 230 a.C. Este hombre vivió casi 100 años en una época en la que no existía el asiento del baño, el papel higiénico ni los antibióticos. Los griegos tienen realmente mucho que enseñarnos, incluido lo que significa llevar una vida sana. Después de Cleanto tuvimos a Crisipo de Solis, que vivió entre el 280 y el 208 a.C. Se cree que fue un gran sistematizador de las ideas estoicas, lo que permitió que los futuros discípulos captaran y adoptaran las ideas del estoicismo. En resumen, estos 3 hombres, Zenón, Cleanto y Crisipo, son los grandes nombres de lo que se conoce como estoicismo antiguo. Desgraciadamente, la mayoría de las obras de este primer periodo del estoicismo no han llegado hasta nosotros. Tras este primer periodo, el estoicismo tuvo un segundo periodo de resurgimiento en la antigua Grecia hacia el siglo II a.C. Y luego hubo un tercer periodo de gloria del estoicismo en Roma, en los primeros siglos después de Cristo, y por suerte para nosotros, las obras de este último periodo del estoicismo han llegado hasta nosotros y son muy conocidas y estudiadas.
Por orden cronológico, los 4 principales filósofos del estoicismo tardío fueron empezando por Séneca, que nació en el año 4 a.C. y murió en el año 64 a.C. Séneca era un preceptor, es decir, era el educador, y también el ministro del emperador romano Nerón, un hombre que, según los registros históricos de la época, era un tirano, un hombre extremadamente cruel que era capaz de ordenar el asesinato de su propia madre, por ejemplo. Pero la crueldad de Nerón no acabó ahí, y Séneca fue condenado a quitarse la vida porque había sido acusado de conspirar contra la vida de Nerón, aunque hay pruebas de que Séneca era inocente. Después de Séneca, otro nombre importante en el estoicismo fue Musonius Rufus, que nació en el año 25 a.C. y murió en el año 80 a.C. Fue un maestro perseguido incluso por el propio Nerón. En tercer lugar, quizá el filósofo estoico más citado, fue un esclavo liberado que nació en Grecia, pero vivió parte de su vida en Roma. Nació en el año 50 y murió en el año 130 después de Cristo. Su nombre era Epicteto. Ya hemos hablado de él aquí en el canal. Las enseñanzas de Epicteto son en realidad transcripciones hechas por sus alumnos, especialmente su discípulo Arrian, y 2 libros de Epicteto son particularmente importantes. Uno de ellos se llama el Manual, también conocido como el Manual de Epicteto, y el otro se llama Discursos. Finalmente, el último gran pensador estoico fue el emperador Marco Aurelio, que nació en el año 121 después de Cristo y murió en 180 después de Cristo. Marco Aurelio fue considerado un gran líder y uno de los mejores emperadores que gobernaron Roma. Así que ese es el contexto histórico del estoicismo y sus personajes principales. Es importante explicar que la filosofía es una forma de vida que busca salvarnos de la angustia primordial, la angustia derivada de todo aquello que es incontrolable e irreversible. A esas cosas incontrolables e irreversibles les hemos dado un nombre: muerte. Por lo tanto, la muerte aquí no es solo el final de la vida, aunque por supuesto el final de la vida es incontrolable e irreversible, sino que la muerte aquí es todo lo que es incontrolable e irreversible, y esto incluirá especialmente el pasado, que ya se ha ido y no volverá, y que por lo tanto está muerto, y un futuro que aún no existe y que cuando lo haga probablemente no será como lo imaginamos o nos gustaría que fuera, y que por lo tanto también está muerto por definición. Es de este miedo a la muerte, de esta angustia de que hay cosas que escapan a nuestro control, muchas cosas que no controlamos y que son irreversibles, de lo que pretende salvarnos la filosofía. Como vimos en un vídeo anterior, el camino para esta salvación en la filosofía es el uso de la racionalidad, el buen uso de nuestras facultades intelectuales. La filosofía, pues, es una forma de vida, una forma de vivir racionalmente para poder salvarnos de las ansiedades y miedos primordiales derivados de todo aquello que es irreversible e incontrolable. Todo sistema filosófico puede dividirse en 3 grandes dimensiones, y el estoicismo no es diferente. La primera dimensión de la filosofía es la teoría, palabra que procede del griego y significa contemplar lo divino. Debemos recordar que lo divino aquí no es algo metafísico, espiritual o religioso. Divino no es el Dios trascendental al que estamos acostumbrados en nuestra cultura. Lo divino es en realidad el universo, la maravillosa complejidad del mundo, la maravillosa complejidad de este escenario en el que vivimos. Contemplar lo divino en teoría significa investigar y comprender racionalmente este escenario. Significa reflexionar racionalmente para comprender el mundo y el universo que nos rodea. Al fin y al cabo, es imposible que un filósofo imagine la salvación de las ansiedades y los miedos primordiales si no sabe racionalmente cómo funciona el mundo en el que vive.
El estoicismo estuvo muy influido por el pensamiento de Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 a.C. Para Aristóteles, el universo era como un gran organismo vivo en el que todo lo que existe tiene una finalidad, más o menos como un gran reloj en el que cada pieza tiene una finalidad para su funcionamiento general, o como el funcionamiento de un cuerpo en el que cada órgano, cada célula y cada molécula tienen una finalidad para que el cuerpo siga funcionando, vivo y sano. Por supuesto, Aristóteles no concluye todo esto de la noche a la mañana. Lo concluye a través de algunas de las reflexiones más complejas y fantásticas de la historia del pensamiento racional humano. Pero su conclusión es que el universo está ordenado y es perfecto, que todo lo que existe tiene una finalidad en este gran orden. En lugar de utilizar la palabra universo, utiliza la palabra cosmos. Y esta perspectiva del gran orden cósmico, del cosmos perfecto y ordenado, es una perspectiva adoptada también por la filosofía estoica. Así, para los estoicos, el cosmos es divino porque expresa un orden perfecto y maravilloso de todo lo que existe, y aunque haya imperfecciones como las tragedias y las catástrofes, por ejemplo, son siempre transitorias. Al final, muchas veces pensamos que algo es imperfecto porque no estamos mirando el todo, porque estamos mirando lo específico y no el orden general. Para los estoicos, cuando se mira el orden general, el ámbito general del cosmos, todo está ordenado y es perfecto. Todo obedece a este gran orden. Y esto es exactamente lo que nos dice Marco Aurelio en un libro llamado Meditaciones, la melena del león, la espuma que gotea de la garganta del jabalí y muchas otras cosas, si las observamos en detalle, distan indudablemente de ser bellas. Y sin embargo, porque derivan del hecho de haber sido engendradas por la naturaleza, son un ornamento y poseen encanto. Si nos enamoráramos de los seres del universo, si tuviéramos una inteligencia más profunda, indudablemente todos ellos nos parecerían siempre criaturas agradables. Incluso en los ancianos y ancianas podemos encontrar cierta perfección, cierta belleza, como encontramos en la gracia infantil, si tenemos los ojos de un sabio. Esta perspectiva, como he dicho, está fuertemente influida por Aristóteles, que nos dice que quienes juzgan el mundo como malo, como feo o como desordenado, esas personas sufren una ilusión, porque están mirando solo el detalle, sin llegar a una inteligencia racional del conjunto, del ámbito general de la naturaleza. Si observáramos el universo en su conjunto, la naturaleza en su totalidad, veríamos, por ejemplo, el movimiento maravillosamente regular de los planetas y las estrellas celestes, o veríamos el ciclo de la vida y la muerte que permite a los seres vivos alimentarse unos de otros. Si observáramos todo esto, decían los estoicos, nos daríamos cuenta de la divinidad de la naturaleza. Los estoicos veían en el universo un orden perfecto, un orden cósmico, y de ahí viene la palabra cosmética, que en sus orígenes es la ciencia de la belleza de los cuerpos, la comprensión de la rectitud de las proporciones y más tarde el arte del maquillaje, que es el arte de resaltar la perfección y disimular las imperfecciones. Así, para los estoicos, el cosmos es justo y bello, la naturaleza es justa y bella, porque expresa en su propia existencia una perfección ordenada. Esta es una perspectiva adoptada por la mayoría de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, con la notable excepción del epicureísmo, y esto es exactamente lo que dice Cicerón. Cicerón, una de las principales fuentes que tenemos del pensamiento de los primeros estoicos. En un texto dedicado a la naturaleza de los dioses, se burla de los pensadores que, a diferencia de los estoicos, ven el universo como caótico y desorganizado. Que Epicuro se burle cuanto quiera. No es menos cierto que nada es más perfecto que el mundo. El mundo es un ser animado, dotado de conciencia, inteligencia y razón. Cicerón.
ve que para los estoicos, el mundo, el universo y la naturaleza tienen alma, es decir, están animados. Con esto los estoicos quieren decir que el cosmos tiene una razón, una lógica de funcionamiento, una racionalidad inherente a sí mismo. Los griegos llamaban logos a esta racionalidad inherente al cosmos. Es muy importante subrayar aquí que el concepto de alma de los estoicos no es como el de los cristianos o espiritistas de hoy, ni tampoco como el de Platón. En otras palabras, el alma no es algo que exista aparte del mundo material, aparte de la naturaleza y de las cosas materiales. El alma de la naturaleza de la que se hablaba es precisamente esta racionalidad, este logos, esta lógica racional que existe en todas las cosas que forman parte de la naturaleza. Es precisamente esta idea de que todas las cosas de la naturaleza tienen un alma, lo que más tarde se llamará animismo, que viene de la palabra latina anima, que significa alma. Se trata de una cosmología, es decir, de una concepción del cosmos basada en el hilozoísmo, es decir, basada en la idea de la materia, que en griego es haile, que es como un animal, como un ser vivo, que en griego es zoon. Y esto está también en la raíz de una perspectiva, de una doctrina de pensamiento llamada panteísmo, que viene del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. El panteísmo es la creencia de que absolutamente todo y todos conforman un Dios inmanente, que todo lo abarca, o que el universo, o la naturaleza, y Dios son idénticos. Como tal, los seguidores de esta postura, los panteístas, no creen en un Dios personal, antropomórfico o creador. Aunque existen divergencias dentro del panteísmo, las ideas principales son que Dios se encuentra en todo el cosmos como una unidad que lo abarca todo, por lo que el politeísmo, adorar y creer en varios dioses, es inaceptable en el panteísmo, ya que las deidades son vistas como diferentes aspectos del absoluto. Utilizando el diccionario, leemos que el panteísmo solo admite como Dios el todo, la universalidad de los seres, por lo que no es un contenido particular lo que es Dios, sino la totalidad de ello. Si has visto la película Avatar, has visto una historia fuertemente panteísta. Si utilizáramos un lenguaje más actual, podríamos decir que esta alma de la naturaleza no es más que las leyes de la física, lo que los grandes cosmólogos llaman el alma de la naturaleza. Lo que los grandes cosmólogos actuales, como Stephen Hawking, se han pasado la vida intentando comprender y describir es la racionalidad que hay detrás de todo, la lógica racional que hay detrás del funcionamiento de todas las partículas elementales del universo y, por tanto, de todo lo que existe. Por eso, hoy en día, oímos que los cosmólogos intentan encontrar la teoría del todo. Por eso incluso se llama así la película sobre la vida de Stephen Hawking. Hay que entender que este esfuerzo por comprender la lógica racional del funcionamiento del universo tiene varios niveles de análisis. Los físicos de partículas han investigado las partículas elementales, los biólogos han estudiado las moléculas, las células y los órganos. Los neurocientíficos han estudiado el cerebro y todo lo que constituye el sistema nervioso de los seres vivos. Los psicólogos han estudiado las manifestaciones psicológicas y conductuales del cerebro, y los sociólogos se esfuerzan por estudiar el comportamiento de las estructuras colectivas de los seres humanos, es decir, las sociedades. La totalidad del universo, la totalidad de la naturaleza para los estoicos, es divina, porque es maravillosa en su orden perfecto y complejo, y obviamente no se reducirá a uno u otro campo científico, sino que de hecho solo se descubrirá cuando la investiguemos desde los distintos niveles de análisis. Albert Einstein, uno de los más grandes físicos de la historia, nos dice algo profundamente estoico cuando habla de Dios. No creo en un Dios personal, nunca lo he negado, pero lo he expresado claramente. Si algo en mí puede llamarse religioso, es mi admiración sin límites por la estructura del mundo que nuestra ciencia es capaz de revelar. Albert Einstein.
Ahora bien, amigo mío, probablemente puedas entender mejor la famosa frase de Einstein, porque expresa precisamente una perspectiva panteísta. En filosofía, el pensamiento del filósofo racionalista holandés Baruch Spinoza, por ejemplo, es un pensamiento panteísta. Cuando Spinoza describe a Dios en el primer capítulo de su maravilloso libro Ética, estaba hablando precisamente de esta divinidad que gobierna la naturaleza, de este orden cósmico que está detrás de todo lo que existe, y no de un Dios personal, un Dios que tiene una personalidad, un Dios que se preocupa por la vida de los seres humanos. Por ejemplo, como es común en las religiones monoteístas actuales. Para muchas religiones, Dios es trascendente al mundo material, porque Dios va más allá del mundo material. Dios existe fuera del mundo, en un plano de existencia que trasciende el mundo natural, que trasciende este mundo físico, este universo de carne y hueso, de células y moléculas en el que vivimos. La mayoría de la gente, cuando habla con Dios, por ejemplo, está hablando con un ser que no está aquí, en el mundo físico, en el universo material, en el que vivimos. Este es un ejemplo de un Dios trascendente. Entiéndase, pues, que lo divino de los estoicos es inmanente, porque está representado precisamente por el orden perfecto de las cosas en la naturaleza, por el orden cósmico, por la lógica racional que rige todo en el universo, por el logos que rige el universo. En este sentido, lo divino para los estoicos es inseparable del mundo natural, del mundo material, pero también se dan cuenta de que esta divinidad, esta lógica racional que rige el universo, el logos para los griegos, el orden cósmico para los estoicos, esto no es obra de un Dios personal, y mucho menos de nosotros, los seres humanos. Esto significa que el orden cósmico es totalmente externo a nosotros. En otras palabras, el cosmos y su logos son radicalmente superiores y externos a nosotros. Al fin y al cabo, lo único que podemos hacer es contemplar el cosmos, contemplar su maravilloso orden. Es observarlo, comprenderlo sin jamás influir en él, sin jamás crearlo. Y por eso mismo, lo divino para los estoicos es también trascendente, y a eso nos referimos cuando decimos que Dios para los estoicos es trascendencia en la inmanencia, o mejor dicho, es simultáneamente inmanente al mundo y trascendente al hombre. Tomemos las palabras de Crisipo de Solis, alumno de Zenón de Citio y segundo líder de la escuela estoica. Las cosas celestiales y aquellas cuyo orden es siempre el mismo, no pueden ser hechas por el hombre. Escuchemos también las palabras de Cicerón al comentar el pensamiento de los primeros estoicos. El mundo debe ser sabio y la naturaleza, que comprende todas las cosas juntas, debe exceder por la perfección de la razón, es decir, del logos. Así el mundo es Dios, y el mundo entero está englobado por una naturaleza divina. Entiéndase que este Dios es un Dios personal. Este es el Dios de Einstein o Spinoza, es decir, es la divinidad, el orden racional maravillosamente complejo que rige el universo, el logos que está detrás del orden cósmico y que el pensamiento racional humano solo contemplará y comprenderá. Me doy cuenta de que estas ideas no son fáciles de comprender y aceptar, porque nuestra concepción de lo divino o de Dios hoy en día es completamente distinta de la de los estoicos. Aún así, me gustaría que intentaras desprenderte al menos por unos instantes de esta concepción común a nuestro tiempo. Me gustaría que intentaras ver el mundo como lo hacían los estoicos. Al fin y al cabo, debes recordar que la segunda dimensión de la filosofía es la ética o la moral, palabras sinónimas que significan lo que uno hace, o sea, las costumbres y prácticas humanas. Por lo tanto, después de comprender racionalmente el universo, es decir, después de teorizar, debemos reflexionar racionalmente sobre la mejor manera de vivir y convivir en este universo comprendido racionalmente, y es en la ética donde el estoicismo es, en mi opinión, uno de los sistemas filosóficos más maravillosos, uno de los sistemas más increíbles de la historia de la humanidad, y de eso hablaremos en el próximo vídeo.
Gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y si este contenido te ha impactado de alguna manera, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares.